Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Géminis. Muchísimas gracias también, Géminis, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Géminis, ¿notas algo extraño o no? Richard, tu cara, que cada día está más feo. Vale, también. Dime si notas algo extraño. Cariño, estamos haciendo con nuevo formato, con una cámara profesional, ¿vale? Estoy haciendo los videos. Espero que salga bien. Espero que... Dime si se ve bien, si se ve mal, yo qué sé. Espero tu comentario, ¿vale, Géminis? Tú sabes que es muy importante tu comentario para mí. Muy bien. El día viernes, a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, ¿vale? Mi víbora de cascabel, yo qué sé, mi pirañita también. Puede ser que seas una pirañita. O mi reina, mi príncipe, mi princesa, ¿vale? Para todos los gustos. Vamos a empezar, Géminis. Muy bien. Mi querido Géminis, no sé por qué te siento que en estos momentos, Géminis, yo te noto como en plan a la defensiva. Espero que no sea conmigo, ¿vale? Porque si no la chancla va a ir volando a donde tú estás. Mi querido Géminis, noto que a lo mejor quieres descubrir lo que es una verdad. Hay algo que te está incomodando. O quizás de repente te has llevado lo que es una sorpresa de una persona. Y me dice Richard, no creí que él o ella actuara de esta manera. O tú quieres descubrir si hay algo detrás. No sé por qué siento, Géminis, y hazme caso, porque este loco va soltando, pero te va diciendo las cosas como son. No sé por qué siento, Géminis, que hay una persona que su maldición todos los días te maldice. O hay una persona que simplemente te está haciendo algún tipo de daño. ¿Vale? Como te vuelvo a decir, a ti no te llega, pero sí a tu entorno. Pero como te está maldiciendo, yo veo que esa mala energía, esa mala vibra, quieras o no, te afecta en tu estado anímico, ¿vale? No te digo que la brujería te va a llegar, porque a ti es imposible, Géminis. A ti es imposible. Pero esa mala vibra, esa mala aura que te cubre, que está lo que es a tu alrededor, te pone muy nervioso, muy nerviosa, cariño. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con esto. Trata de llevar lo que es un anillo de acero, trata de llevar algo que te cuide, que te proteja, para que no te lleves sorpresas, cariño, ¿vale? Porque siento que hay alguien que no está vibrando bien contigo, tiene un resentimiento, o hay una persona que a lo mejor dice, no voy a parar hasta destruir la vida de Géminis. Puede ser, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Tú sabes que yo tengo que protegerte, cariño. Tú lo sabes, Géminis. Vamos a ver qué nos quieren decir. Pero antes de eso te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. Es muy importante. A ver, que Dios y el universo por favor me entregue un mensaje de los arcángeles para Géminis. Por Dios, ayúdame por favor para Géminis. ¿Qué es lo que está pasando? Pasión. Ten confianza y escucha tu pasión renovada por tu vida amorosa y profesional. Puede ser que estas personas quieren de repente que tú pierdas tu autoestima. Quieren verte destruido, destruida. Ya te lo he dicho, cariño. Pero tú tienes que tener confianza, ¿vale? Ten confianza en ti. Es muy importante. Ten confianza a que todo esto va a mejorar. A que todo esto va a cambiar. No todo está zanjado. No todo está perdido en tu vida. Es muy importante. Vamos a continuar. A ver, Géminis. No he puesto ni mi luz porque había mucha luz. Y yo no sé si saldrá oscuro, saldrá... Ay, no sé, estoy confundido. Algo tendré que hacer. Ya me dirás, ¿vale? Ya me dirás. Vamos a ver. Continuamos. A ver, ¿qué nos quieren decir también lo que es el tarot arcano? ¿Qué nos dicen el tarot arcano para vosotros con mucha fe? Me sale la carta de la luna. Haz caso de tu intuición, cariño. Y tenemos aquí la carta del paje de espadas. Yo creo, Géminis, que en este momento me dice Richard, mi intuición me dice que enfrente esta situación. Mi intuición me dice que dé a cara a esto. Pero te vuelvo a decir, no vaya a ser que estas personas, esto es lo que están buscando. O tú estás teniendo problemas dentro de tu trabajo, dentro de tu familia. Hay una persona que te está provocando o te quiere provocar. Ve con cuidadito, ¿vale, Géminis? Tienes que ser más zorro o más zorra. Tienes que ser así, astuto o astuta. Porque yo veo aquí
Yo veo aquí que tienes esa intención, esas ganas de decirlo, hey tú cucaracho, hey tú sapo, feo, fea, como quieras llamarlo, ¿vale? Como quieras llamarlo. Yo sé que tú me ocultas algo, o yo sé que tú tienes algo en contra mía, o quieres de repente preguntar a él o a ella por qué se fue de tu vida, por qué te trató así, por qué no te correspondió como Dios manda. Puede ser esto también. Hay algo que te está carcomiendo, cariño. Vamos a ver qué más me dicen las cartas. A ver, Géminis. Yo quiero tranquilidad para ti. Y tú lo sabes. ¿Ves? ¿Ves? Géminis. Vale. Haz un pro. Alto, 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 ¿vale? Haz un alto, cariño. Yo lo que estoy viendo aquí. Estas personas que te están provocando, o estas personas que te quieren provocar, es porque quieren que tú pierdas el control, cariño. Yo te estoy advirtiendo, ten cuidado con esas alimañas, esas sanguijuelas, esas ratas de dos patas que quieren provocarte, ¿vale, cariño? Tú sabes que yo tengo que cuidarte, tú lo sabes. Entonces, vamos a continuar. Me sale aquí la carta del 9 de copas, me sale la carta del mundo y tenemos también la carta del caballero de copas, perdón. ¿Sabe por qué pasa esto, Géminis? Porque están viendo de que tú eres una persona que vale oro. Porque están viendo que tú eres una persona que todo lo que tú te propones lo logras. Todo lo logras, cariño. ¿Y esto qué hace? Que ellos tengan envidia. O a lo mejor de repente la persona de tu interés siempre pregunta por ti. O la persona de tu interés se está acercando más a ti. Y por eso que esto lo despierta ira, cólera a esta cucaracha. ¿No será, cariño, que la persona de tu interés ya no está contigo y tiene otra historia y esa persona de la otra historia es quien quiere verte destruido? ¿Te has puesto a pensar en esto? O a lo mejor me dice Richard, no, yo ya estoy con esta persona, pero es su ex. Su ex no me deja en paz. No me deja en paz su ex. Siempre está tratando de hacer que de repente mi pareja discuta conmigo, siempre estoy viendo que está entrando a mis redes sociales, como que lo noto muy acosador o muy acosadora esta cucaracha, cariño. Ten cuidado, Géminis. Pero, bueno, al margen del todo, cariño, guerra avisada no mata gente. Yo ya te estoy dando las pautas. Tú lo tomas o tú lo dejas. Tenemos aquí la carta del 9 de copas, la carta del mundo, y tenemos la carta del caballero de copas. Como yo siempre he dicho, cariño, vosotros, Géminis, tienen un manto de seda, como me dice mi abuela, mi madre, un manto de seda que les protege, un manto de seda que le va a llevar a su tranquilidad, aunque en este momento de repente no lo veas así. Recuerda, como me dijo si está presente una seguidora Patricia, del signo Géminis, siempre lo voy a mencionar porque me dio una lección. Todos son maestros en esta vida, cariño. Todo lo que tú has estado viviendo, todo lo que tú vives en este momento de repente, sea bueno o sea malo, son experiencias. ¿Experiencia para qué? Para que tú puedas en un futuro responder bien a ese problema, o para que tú en un futuro puedas ayudar a quien realmente necesita de ti. ¿Por qué tú tienes ese don? ¿Por qué tú tienes de repente el don de la sanación, Géminis? Tú tienes el don de la sanación. ¿Por qué tienes de repente ese don de presentir las cosas? ¿O por qué sientes que Dios y el universo está contigo, aunque a veces de repente lo notas un poco indiferente? Porque hay un lazo, hay un vínculo con la parte espiritual. A ti te va a llegar algo maravilloso, pero todas las partes negativas que tú estás viviendo es parte del aprendizaje. No lo tomes como algo negativo, tómalo como aprendizaje. Te enseño las cartitas, cariño. Mira, aquí están las cartitas, ¿vale? Voy a tomar un poquito de agua, no quiero cortar la conexión. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me quieren decir. Tengo aquí la carta del 9 de bastos. Veo que hay una persona que te considera que tú de repente eres su enemigo o su enemiga. Veo que esta persona de repente inclusive puede ser que ha estado pensando de que tú has estado robando o tomando algo de él o de ella. Yo no digo que esto es cierto, Géminis, no. Pero yo veo que hay una persona que siente que de repente tú te has estado aprovechando de las circunstancias. Es esto. Ya sea la persona de tu interés, ya sea la persona que te odia o una persona X. Es como si te quisiera sacar del paso, cariño. Mira. Como si te quisiera sacar del paso. No sé por qué siento, Géminis. A ver.
Vale. Es una persona que quiere ir en contra de tu integridad, es una persona que quiere ir en contra de tu familia, de tu entorno. Me dicen, ahora es cuando tú tienes que demostrar toda tu fuerza, toda tu inteligencia especialmente, porque recuerda que te van a estar provocando. Es ahora cuando tienes que demostrar toda tu astucia. ¿Por qué te digo? Porque ellos son conscientes de que la persona de tu interés está por ti. Porque ellos son conscientes de que tú vas a lograr tu objetivo. Porque ellos son conscientes de que tú eres una persona poderosa. Es esto. Tanto lo que es en tu vida personal, como también de repente para que tú protejas a tu entorno. Porque la carta de la fuerza nos hablan también de los hijos. Mira, también de los hijos, cariño. Entonces, esto puede estar vinculado también con tu entorno. Tienes que empezar a luchar, tienes que empezar a velar por tus intereses y especialmente por los hijos Géminis. Siento un Capricornio y siento un Escorpio. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. A ver, Géminis. Las lecturas no tiene por qué ser todo malo. Tiene que guiarte, tiene que decirte cuál es el camino, cuál es la decisión que tienes que tomar, cariño. Vamos a darte signo, muy bien. Hay una canción que no me lo sé, pero te lo voy a cantar, seguro que lo vas a reconocer. No creo que lo reconozcan los millennials, ¿vale? Porque los millennials solamente escuchan reggaetón, cariño, es esto. O ¿cómo se llama? La pitocha, la picosa, ay, ¿cómo se llama? La bichota, la bichota. ¿Tú has visto la bichota? Uy, por Dios. Por eso dicen que los años anteriores eran mejor. Yo no digo que soy un santo, ¿vale? Yo no digo que soy un santo. Yo soy lo peor de lo peor, ¿vale? Pero hay cosas que a lo mejor de repente antes era mejor, cariño. Yo he visto a la bichota que se tira en el suelo y menea ahí sus dos panetones que tiene. Meneando el panetón, meneando el panetón. Después se quejan porque lo toman como un objeto más. ¿Ah? Entonces, tienen que ver también. Recuerda que vosotros son personas públicas, ¿vale? Es como si yo en estos momentos quisiera ser un stripper. No lo voy a hacer, es esto, aunque quieras, Géminis. No lo voy a hacer, no voy a ser un stripper porque no es cuestión de juzgar. Simplemente hay cosas que no se pueden hacer, ¿vale? Hay cosas que no se pueden hacer, sobre todo por el público. Es esto, ¿vale? Yo creo que antes, yo me quedo, te soy sincero, con la canción La gata bajo la lluvia, con la canción de Ricardo Montaner, yo me quedo con la canción de Los Golpes, de Camilo Sesto, yo qué sé, de Rocío Jurado, yo me quedo con esa música, ¿vale? Antes de La Bichota, te soy sincero. Pero a los millennials les gusta esto, ¿qué vamos a hacer? Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor, eso era música, o si no, las pequeñas cosas que tiene la vida, son las grandes cosas que nos da la vida. ¿Qué más sigue? ¡Qué alegría! Otro día vivo y es insolente el sol, se mete por cada rincón. Esta es la música, me lo tengo que aprender, ¿vale? Las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas. Es así, cariño, eso era música. Ahora, ¿qué puedo cantar yo? Dámelo, tómalo, así, por aquí, de costadito. Esa es la música de ahora. Estoy confundido. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos dice. Ya te di signos. ¿O no te he dado? Estoy volando. No te he dado signos. Te voy a dar signos. A ver, Géminis. Me sale lo que es un Libra. Me sale un Virgo. Me sale Piscis o Acuario. Otro Virgo. Y me sale lo que es un Aries. Muy bien. Si no coincide con los signos, tranquilo, tranquila, porque en las características también te voy a dar lo que es información. Bichota. Bichoto. La bichota. De verdad. Es que yo alucino a veces. Yo alucino. Dámelo, tómalo así, de costadito por aquí. Uy, sí, papi, sigue. Muy bien. ¿Y dónde quedan las baladas? ¿Dónde quedan las baladas? Vamos a continuar. A ver, ¿qué nos dicen del tarot urbano? ¿Vale? Bichotas, bichotes. Vamos a ver. A ver, creo que la bichota, ¿no? Yo no me lo sé los nombres. A ver, nos dicen aquí. Veo que a lo mejor de repente, mi querido Géminis, no sé por qué siento un Virgo, un Sagitario, veo que a lo mejor has tenido algún tipo de enfrentamiento, o estás lo que es en un enfrentamiento. Ya te he dicho que te van a provocar, ya te he dicho que tienes que utilizar lo que es tu inteligencia.
Veo que inclusive de repente hay muchos espectadores aquí. Hay muchas personas que a lo mejor te muestran lo que es una carita de niño santo o de niña buena, pero sin embargo están observando y no son capaces de decir alto la discusión. No, simplemente son como morbosos, ¿vale? Les gusta de repente que tú discutas, que tú te pongas malo o malo con una persona. ¿Veo? Mira, una discusión, un lío aquí. Pero sin embargo hay personas que a lo mejor pueden hacer algo para solucionar, pero veo que no. O hay alguien que se cierra también. Me sale aquí también la carta, ¿vale? Del 2 de bastos. ¿Ves? ¿Sabes qué pasa, Géminis? ¿Sabes qué pasa? Ahora vamos a hablar a calzón quitado, ¿vale? ¿Sabes lo que pasa, mi bichote? ¿Sabes qué pasa? Yo lo que estoy viendo, Géminis, que existe una energía que quiere tener el control de ti. Y esto es imposible. Las cosas como son. Esto es imposible. Hay una persona que a lo mejor, yo que sé, quiere dominarte, quiere que tú estés a su merced, porque se creen, yo que sé, la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango, ¿vale? Es esto. Yo te amo, Carlos. Yo te amo, Fernando. Yo te amo, María. Yo te amo, Josefa. No me dejes, por favor. No me dejes. Pégame, lastímame, haz lo que tú quieras, pero no me dejes. Eso es lo que están buscando, cariño. Eso es lo que están buscando. Quieren que prácticamente tener el control de tu vida. Pero esto no va a ser. Esto no va a ser. Lo siento para esos sapos. Lo siento para esas cucarachas. Esto no va a ser, cariño, porque tú tienes valor, porque tú estás evolucionando. Quizás yo qué sé, en tiempos pasados, porque yo recién estabas evolucionando o porque todavía no conocías mi canal. También puede ser esto. Pero esto no va a volver a pasar, ¿vale? No. Tú no te vas a dejar dominar. Yo veo también inclusive... Uy, la matriarca me dice. Veo que hay una madre. Mira, no te miento. Hay una madre que a lo mejor provoca todo esto. Mira, aquí está la yaya, la abuela o la madre. Aquí sale. La matriarca me dice... Se ve que la matriarca disfruta con esto, cariño. La matriarca también puede ser una persona que tiene poder, ¿vale? Puede ser madre, puede ser padre o una persona que tiene poder. Una empresa, un negocio, que quizás... O tu jefe también puede ser, o tu jefa. Porque me dice aquí la matriarca, por Dios. Sacó las garras, cariño, sacó las garras. La matriarca sacó las garras. Puede ser tu jefe o tu jefa también. Veo que está pendiente. Sí. Está pendiente, cariño. Quiere que tú tomes... Es como si quisiera que tú tomes una decisión. Cariño, ¿no será que tú también de repente estás en una historia extramatrimonial? Porque yo veo aquí que quieren que salga la verdad. Situaciones ocultas, amantes. Mira esos dos brazos. Ahí como se agarran de pasión. Se comen con lengua y todo. Con lengua y todo, cariño, se comen. ¿No será que tú de repente tienes una relación extramatrimonial y veo que la matriarca, que puede ser de repente la pareja de la persona con quien tú estás, o tu jefe o tu jefa, y esa persona está observando, esta persona está moviendo sus hilos? Sí, está moviendo sus hilos, ¿para qué? Para que te haga quedar mal, cariño, pero no van a poder contigo, te lo digo así, ¿vale? No van a poder. Sale la carta del mago. Muchos de vosotros también, de repente en estos momentos te preocupa lo que es la parte laboral, el dinero, el trabajo, los ingresos. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, ¿qué hago? Estoy teniendo pérdidas o mi trabajo está en juego en estos momentos. Tiene la carta del mago, cariño. La carta del mago me dice, si no puedes en esa empresa, pues ve buscando otra. ¿Para qué? Para que te pueda llegar lo mejor a tu vida, porque tú donde vayas vas a caer parado, cariño. Eres como las gatas, eres como los gatos techeros. Te tiran de la tercera planta y caes parado. O simplemente nos dicen, reinvéntate, deja de estar pensando mucho y actúa lo que es en la parte laboral, ¿vale? Solo en la parte laboral, no cuando te provoquen. Mira, aquí me dice Géminis, tiene la carta del mago, cariño. Entonces, yo no entiendo por qué te preocupas tanto, por qué te comes tanto la cabeza, porque lo mejor está por llegar a tu vida. Es así, es así. Te voy a dar más iniciales, ¿vale? O no te he dado, no sé. Hoy estoy un poco volado, cariño, porque estoy viendo si la cámara funciona bien o no. A ver, te voy a dar más iniciales. A ver, si no te he dado, pues ya está. No pasa nada. La letra Y, la letra N, la letra O, la letra G, de gato o de gata techera. La letra S, la letra V, muy bien. La letra F y tenemos también la letra R. Yo qué sé, de Richard, de Ricardo.
Yo qué sé. Son iniciales de las personas con las cuales están lidiando en tu historia. O las personas que te tienen manía. También puede ser. Vamos a ver las características. A ver. Las pequeñas cosas que tiene la vida son las grandes cosas. ¡Qué alegría! Otro día vivo. Tienen que vivir, chicos. Las características. Te lo voy a hacer rápido porque se me acaba el tiempo. A ver. Vamos a ver. Muchos de vosotros de repente están lidiando con un Escorpio. Veo un contacto, una comunicación. Creo que hay una persona que otra vez se marcha de tu vida, cariño. Me dicen, se renueva otra vez. Hay alguien que se va de tu vida. Y esto puede ser por la patriarca. Te lo digo así. La carta de loco, déjalo. Que solamente le ha entrado su momento de chiripiorquia, ¿vale? Está loco, está loca, porque luego va a volver a tu vida. Es así. Vale, te digo las características. Algunos de vosotros... Perdón, me quedo sin voz. Es la garganta. Algunos de vosotros están lidiando con un Escorpio, están lidiando también de repente con una persona que puede ser de elemento agua. Veo que es una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar, o vive lo que es en una isla. Cabello castaño o cabello negro, está muy bronceado o muy bronceada. Donde está actualmente no hace ni mucho calor ni mucho frío. Muchos de vosotros están lidiando también lo que es con un Libra, cabello negro, piel blanca, sea hombre o mujer. Esta persona te va a pedir una oportunidad o un contacto entre vosotros dos. Veo que muchos de vosotros también están lidiando con una persona que está dentro de tu empresa, de tu trabajo, de tu negocio. Puede ser que esta persona, su trabajo está relacionado a lo que es en la construcción también. O vosotros trabajan lo que es en un edificio muy alto. Es una persona delgada o delgado, tiene una sonrisa muy agradable, cabello negro, largo. Pero veo que tiene como un cargo, ¿vale? Puede ser tu jefe o tu jefa. Te lo enseño, cariño. Muy bien, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura. Gracias. Comenta, por favor. Y hasta la vista. Un besote. Canta. Las pequeñas cosas que tiene la vida. ¡Qué alegría! Otro día vivo. Esa es la canción. Besote, Géminis. Hasta la vista.